En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo una cordial bienvenida en el nombre de Jesús y nuestro Maestro y Salvador a todos los amigos y público en general que tengan la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos realizando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo: salvación por medio de la justicia de Cristo, o también denominado el mensaje precioso de justificación por la fe, que invita al pecador a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará en una obediencia permanente y perfecta con el carácter de Cristo, que es la gloria de Dios que iluminará este mundo con el mensaje de salvación que el mundo espera. Estamos estudiando esta serie de estudios en este tiempo corto de gracia. Estamos en el estudio número 561 de esta serie. Y Dios, nuestro Padre Creador, permite que este mensaje pueda tomar fuerza en este tiempo actual. Conforme hemos venido estudiando, sabemos de que este mensaje que Dios ha dispuesto, un mensaje donde está acumulado toda la luz, todo el conocimiento, todo el poder de Dios en este último mensaje que Dios ha enviado a 3 mensajeros que presentaron este mensaje en el Congreso de Minneapolis, Minnesota, en el año de 1888, hace 134 años. Y este mensaje ha sido resistido y ha sido rechazado. Y por el rechazo de este mensaje han pasado ya más de 100 años y el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios visible, se ha quedado sin la justicia de Cristo. En otras palabras, sin Cristo morando en el corazón y en la mente, porque Cristo, nuestra justicia, ha sido rechazado. El mundo religioso ha quedado sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que invita al pecador a recibir el mensaje y recibir a Cristo por medio del mensaje. Pero en vista de que estamos
ingresando a la última fase de la vida de este mundo, de los acontecimientos finales, Dios ha dispuesto en su gran misericordia que nuevamente ese mensaje de justificación por la fe debe ser estudiado, debe ser recuperado y debe ser proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo en gran medida. Entonces, eso es lo que nos motiva para seguir estudiando. Y en esta oportunidad entonces vamos a seguir estudiando uno de los aspectos que ha sido pasado por alto, que ha sido descuidado por los predicadores, la renuncia. La renuncia del yo, del ego, renuncia de la naturaleza pecaminosa, renuncia del hombre viejo, egoísta, y la renuncia de todas las posiciones, de todos los bienes, de todas las riquezas, de todas las pertenencias que el hombre egoísta ha adquirido en este mundo. Dios pide renuncia. Y hoy vamos a continuar estudiando qué más puede significar esa renuncia. Ya en los estudios anteriores hemos comenzado a desarrollar este requisito y lo hemos clasificado como el séptimo requisito que Dios pide para ser justificado por la fe. Requisito imprescindible para recibir a Cristo, para recibir su representante, el Espíritu Santo, para que pueda comenzar primeramente una obra de limpieza, una obra de hacer un cambio total, desechar el corazón egoísta y duro con todas sus pertenencias y crear un nuevo hombre por medio del engendramiento para el nacimiento a una vida espiritual, para que se inicie una verdadera vida cristiana. A falta de renunciar al yo, al ego y a todas las posiciones, el mundo religioso, los profesos cristianos no pueden tener a Cristo en el corazón, no pueden recibir al Espíritu Santo en el corazón. Entonces la vida religiosa es una vida religiosa a medias. Seguir viviendo en el yo, en el ego, en la sabiduría humana, en la suficiencia propia, en los planes humanos, y seguir amando al mundo con el amor egoísta, pero al mismo tiempo también profesar ser religioso, ser creyente. Entonces, no hay una verdadera vida cristiana. No se recibe
esa salvación que Cristo ofrece por fe y gracia como un regalo. Entonces, por eso, hoy vamos a continuar estudiando acerca de la renuncia. Hemos estudiado acerca del llamamiento, el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios por fe, cómo realmente tener una fe verdadera, la fe de Jesús, cómo la fe nos debe llevar a la humillación, al arrepentimiento, y cómo la fe puede llevarnos al quebrantamiento de nuestra naturaleza pecaminosa, al quebrantamiento del hombre carnal. Y ahora cómo la fe nos puede llevar a una renuncia completa. Vamos a seguir. Vamos a seguir estudiando la historia, porque para nosotros el pueblo judío en el tiempo de Jesús es una advertencia, porque el pueblo judío no quiso renunciar al yo, no quiso renunciar a todas las posiciones. Y el pueblo adventista también en 1888, de la misma manera, no renunciaron al yo, al ego, al carácter imperfecto humano, a la naturaleza pecaminosa. Entonces, hasta hoy, Dios está esperando, el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo hoy está nuevamente mostrándonos realmente cómo es estar dispuestos a renunciar y entregar todo. La mensajera del Señor en 1888 presentó claramente esta condición. Pero los predicadores, los maestros de la palabra, lo pasan por alto y no quieren estudiar y conocer cómo es la renuncia, del cual ya hemos leído en San Lucas 14:33. Jesús dijo: todo el que quiere seguirme necesita renunciar a todo lo que posee. Si no, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Renunciar. Primero es la renuncia para recibir la justificación, la salvación, la vida nueva, y luego vendrá el abandono. No se puede experimentar el abandono sin antes haber renunciado. El libro deseado de todas las gentes 297 dice: pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. El ser humano por naturaleza es desconfiado. No quiere confiar enteramente de todo corazón a Dios. No cree que Dios pide su vida pecaminosa, su naturaleza pecaminosa, su yo,
su mente carnal. No cree que, no confía que puede entregarle a Cristo. Por eso dice, no se entregan completamente a Cristo. Ese es el problema. Desde que el pecado entró a este mundo durante los 6.000 años, este problema ha existido de no entregarse completamente a Cristo, porque rehuyen las consecuencias que una entrega total puede significar. A menos que se rindan así a Cristo, no podrán nunca hallar la paz que Cristo ofrece, ni la salvación, ni la vida eterna. Los religiosos, dice, tienen miedo a las consecuencias de entregar completamente, totalmente, el 100% de lo que somos y lo que tenemos. Porque ya el ser humano carnal ya no va a poder seguir viviendo su vida, haciendo su voluntad, siguiendo sus planes y utilizando todos los bienes que tiene conforme su voluntad. Ya no podrá. Esa es la consecuencia, es el temor. Es el temor que se infunde en cada creyente. Satanás crea ese temor. A muchos este mensaje va a escandalizar. Muchos tropezarán con este mensaje, así como los adventistas tropezaron y se escandalizaron con este mensaje de Cristo nuestra justicia. De la misma manera, los protestantes, los evangélicos, católicos, también este mensaje les fue presentado. Salvación únicamente por fe y gracia en Cristo Jesús. Aquellos mensajeros como Charles Spurgeon, Moody y muchos otros predicaron y este mensaje fue rechazado. También los reformadores como Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Wycliffe y muchos otros presentaron a los católicos y los católicos rechazaron también. Por eso necesitamos seguir estudiando. El libro Mensajes Selectos, tomo 1, 429 dice: recuerde que Dios puede emplear a todos sus hijos si están dispuestos a entregarse a Él. Si uno renuncia a todo lo que es, entonces está dispuesto a entregarse a Cristo. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación por la fe. Muchos dicen, nosotros estamos predicando justificación por la fe. Sabemos ese mensaje, esa doctrina, pero no se dan cuenta que están predicando un mensaje de justificación por la fe, un mensaje de salvación por fe y gracia incompleto. Falta algo, por eso no produce los frutos, por eso no hay resultados, por eso no funciona la vida religiosa. Algo falta. Es como en cualquier cosa, en cualquier aparato, en cualquier
cualquier cosa que existe en este mundo, si falta algo, algo incompleto no va a funcionar. Si un motor, una computadora, un celular, por dentro le falta una pieza, no va a funcionar. Así es. No hay justificación por la fe si uno no ha comprendido la renuncia y la entrega total del corazón. ¿Y qué es entrega total del corazón? El sabio Salomón dice, Proverbios 4:23, del corazón mana la vida. Entonces Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, entréguenme sus cargas, lo cual vamos a comprobar que implica entregar las cargas, y la mayor carga es el corazón pecaminoso, el corazón duro de piedra, el yo, el ego, la vida carnal, con naturaleza pecaminosa, con sabiduría humana que el hombre vive desde su nacimiento hasta hoy. Esa vida hay que entregarlo para no volver a vivir esa vida más. Es el hombre viejo, pecaminoso, hay que entregarlo a Cristo. Y Cristo a cambio nos quiere dar una vida nueva, con un corazón de carne lleno del amor de Dios, y con el Espíritu Santo nos quiere dar. Eso es justificación por la fe. Entonces, veamos qué significa entregar el corazón egoísta, que es el yo, la naturaleza pecaminosa. El libro Camino a Cristo, página 45, dice: ¿creéis que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? ¿Ustedes creen que es demasiado grande entregar a Cristo todo? Es decir, nuestra vida entera, porque nuestra vida no vale. Y entregar nuestras posiciones, riquezas, tampoco no valen. ¿Eso les parece demasiado grande? Preguntaos, ¿qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos. Vida, amor, sufrimientos. ¿Es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, rehusemos entregarle nuestro corazón, nuestro yo, nuestro ego, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mente carnal, con todos sus talentos, sus dones, sus habilidades, su preparación? Jesús dio todo. Dejó el trono en el cielo, dejó esa vida de gloria, esa vida que nosotros no podemos imaginar. Solamente quizás podemos imaginar cómo viven los reyes en este mundo, cómo viven los gobernantes en este mundo, cómo viven los grandes en este mundo en mansiones, rodeado de todo. Pero Cristo, el Rey del universo, vive 1.000.000 de veces mejor que los grandes de este hombre, de este mundo. Pero Cristo dejó todo eso, renunció a todo eso y vino a este mundo a vivir otra forma de vida. Esa vida grandiosa, maravillosa, poderosa,
en el cielo, renunció y lo dejó, y vino a aceptar otra forma de vida, vivir como un ser humano, vivir en angustias, en sacrificio, en una vida de servicio en este mundo de pecado, tentado en todo, pero nunca cayó en pecado. Y ustedes, dice, no quieren renunciar y no quieren abandonar a esa vida pecaminosa que les trae dolor, sufrimiento, fracasos, incomprensión, quejas, incredulidad y toda clase de males. Y aún así ustedes se amontonan de riquezas, de bienes, pero esas riquezas no les sirven de nada cuando ustedes se enferman con enfermedades incurables, o cuando ustedes sufren un accidente, de nada les sirve. Y esa sabiduría que adquirieron, son grandes profesionales, de nada les sirve. Y esa vida ustedes no quieren renunciar. A un Jesús, una vida limpia, santa, poderosa, maravillosa, renunció y a cambio aceptó vivir como un ser humano en este mundo, pero sin caer en pecado. Pero Dios les está invitando a ustedes a renunciar a la vida natural de este mundo, donde todo ser humano, todos los días, se busca la vida con los trabajos, actividades de este mundo, y que a la final no soluciona, no da felicidad, no da paz, no da gozo. Y ustedes, esa vida que no vale, no quieren renunciar. Y a cambio de eso, ustedes no quieren recibir una vida nueva, dice, una vida con un carácter perfecto, una vida con el amor de Cristo, para que su familia, con ese amor, sea feliz. Ustedes no quieren recibir una vida con un maestro, el Espíritu Santo, con un guía. Ustedes no quieren recibir una vida con una nueva profesión, con una nueva preparación en la escuela de Cristo. Ustedes no quieren ser, dice, médicos misioneros como Jesús. El mundo está maduro. El mundo está maduro en el pecado. El mundo está enfermo, parece un hospital. Enfermos físicos, con 1000 nombres las enfermedades. Enfermos mentales también. Necesita el mundo médicos misioneros. Dios quiere hacer ese milagro, dicen ustedes, pero la condición es renunciar a esa vida que viven. Ya no volver a vivir la vida antigua, la vida vieja, de seguir estudiando en la educación de este mundo, de seguir trabajando en las empresas, en los trabajos, actividades de este mundo como esclavos. Ustedes no quieren renunciar a esa vida que se ganan, como dicen ustedes, honradamente en los oficios, en la agricultura, otros, en cualquier otra actividad común que les trae sufrimiento, dolor, pesares, fracasos, problemas, sufrimientos, y ustedes no quieren renunciar a esa vida mala. Qué pena, dice, qué tristeza que ustedes descuidan esta oportunidad de recibir la justicia de Cristo, una vida de justicia,
Cristo quiere perdonarles y darles una vida de justicia, ser justos en Cristo. El justo vivirá por la fe. Y el libro Camino a Cristo, página 46, sigue diciendo: ¿y qué abandonamos cuando lo damos todo a Cristo? Un corazón manchado de pecado, un corazón egoísta, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo, dice la mensajera del Señor Elena Harnon de White. Es una vergüenza que ustedes se aferran, dice, a su vida pecaminosa con un carácter imperfecto, con un amor egoísta, que nunca va a funcionar el matrimonio ni las familias, nunca va a funcionar las iglesias, nunca va a haber amor, unidad. Y ustedes se aferran a esa vida, dice. Lo hallan difícil renunciar. Dios no les está diciendo abandonen, dejen, no. Solo renuncia, dispuestos a dejar todo. Entonces el Espíritu Santo, Cristo, les dará nueva vida. Con el poder del Espíritu Santo, y ese poder les hará abandonar, dice. Ese poder de Cristo les liberará de la esclavitud de este mundo. Qué fácil es abandonar, dejar todo, porque Dios da poder, nueva vida, sabiduría, fe. Pero Dios solamente a ustedes les está pidiendo disposición de dejar, renunciar, nada más. En el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 18, dice: Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame cada día. Lucas, capítulo 9, el verso 23-24. Renuncia a todo sentimiento de egoísmo para que éste no tenga más dominio sobre el alma. Si usted, hermano, hermana, renuncia a todo el sentimiento de egoísmo, a esa vida egoísta, entonces el egoísmo, el yo, esa mente carnal egoísta, ya no podrá dominarles, porque Cristo les va a dar un nuevo corazón, una nueva vida, lleno del amor de Dios, con el carácter de Cristo, hombre espiritual. Entonces el egoísmo ya no podrá actuar, estará como crucificado, estará como subyugado al yugo de Cristo, amarrado, y ustedes comenzarán a vivir en la nueva vida, y se cumplirá 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del hombre viejo pasaron, ya no debe volver a repetirse, ni en sentimientos, ni en deseos, ni en pensamientos, ni en palabras, ni en acciones, ni en costumbres, ni en hábitos, ni en inclinaciones. Todo queda atrás. Qué fácil es aceptar a Cristo por fe y entregarle nuestra vida y todo lo que tenemos. Por eso el libro Hijos y Hijas de Dios, página 144, dice:
llevan la carga más pesada que puede llevar un ser humano mortal, es a saber, el yo no santificado ni subyugado, pero hay esperanza para ellos todavía, mientras hay tiempo de gracia. ¿Cuál es la carga más pesada que un mortal en este mundo puede llevar, cargar y sufrir? Es el yo no santificado, el yo egoísta, el ego. A ese ego que la educación del mundo, que la psicología del mundo, ¿qué le dice? No, dice, tú puedes, edúcate, esfuérzate, decídete, tú puedes, dice, tú puedes tener éxito. Así le anima al yo egoísta. Y también Satanás le anima al yo egoísta, le dice, también tú puedes ser religioso, dice, tú puedes obedecer la ley, promete obedecer, dile al Señor, voy a ser fiel, bautízate, trata de ser fiel, trata de cumplir, trata de obedecer, trata de aprender. Pero será un fracaso si en las cosas de este mundo el yo no puede vivir bien. En las cosas santas de Dios, imposible que cumpla las leyes santas de Dios. Eso lo dice Romanos 8:7, que dice, el hombre carnal no puede sujetarse a la ley de Dios, es enemigo de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, hay que renunciar al yo. Y hay que entregarlo a Cristo para que pueda ser crucificado juntamente con Cristo, como dice Gálatas 2:20 y Romanos capítulo 6, el verso 6. El yo debe morir, el hombre viejo debe morir. Joyas de los Testimonios es el libro que es una joya, tomo 1, página 239, dice, Dios te invita a ser colaborador suyo en su viña. Empieza donde te encuentras, acude a la cruz y allí renuncia a ti mismo, al mundo y a todo ídolo, y acepta plenamente a Jesús en tu corazón. Allí está, Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, traigan sus cargas, el yo no santificado, el ego, y también todos tus bienes. Entrega, deja al pie de la cruz, dice, y renuncia a ti mismo, para ya no vivir como un ser humano carnal, con toda su sabiduría, con toda su preparación, con todas sus riquezas, con todos sus honores, con todos sus títulos. Renuncia, dice, y al mundo y a todos los ídolos de este mundo, que es Mamón, la riqueza. Ahora sí acepta plenamente a Jesús en tu corazón, ahora sí Jesús entrará a tu corazón, si no, no puede entrar, y comenzará a hacer la limpieza, y te dará una nueva vida. Entonces, ¿qué es egoísmo? Que necesitamos renunciar primero, y luego, segundo, renunciar a las demás cargas, las riquezas. La mensajera del Señor claramente presentó hace más de 100 años atrás. Está en los materiales de Elena White, que son 4 tomos. En el último tomo, 4, página 1781, dice: el pecado del egoísmo, y todo pecado es egoísmo. El primer pecado de Satanás fue una manifestación de egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es pensar en sí mismo, vivir para sí mismo, trabajar para sí mismo, estudiar para sí mismo.
y no le interesa su prójimo ni Dios. Así empezó el pecado en el cielo. Aquel ángel poderoso, que ahora es Satanás, quiere decir enemigo de Dios, como dio lugar al primer pecado, egoísmo. ¿Qué dijo él? Yo no necesito de Dios, dijo. Yo no necesito confiar en Dios, dijo. Yo puedo ser igual que Dios. Me sentaré en las alturas. Porque dijo, yo tengo sabiduría, yo tengo poder, Dios me ha dado fuerzas, me ha dado todo. Así que yo puedo ser igual que Dios, dijo. Yo puedo vivir independiente de Dios, separado de Dios. Ese es egoísmo. Pensar en sí mismo, ocuparse en sí mismo, creer que uno es suficiente, creer que uno sabe todo, creer que uno va a poder realizar todo, creer que uno va a poder vivir feliz en este mundo, creer que uno va a poder reunir toda la riqueza de este mundo. Pero a la final todo se derrumba, todo cae, todo se desmorona, todo desaparece y a la final queda sin nada. Enfermo físico, mental, se envejece y pierde todo. Ese es el egoísmo. Satanás procuró captar poder en el cielo, exaltar el ego, dice, una especie de insanidad lo llevó a buscar la superación a Dios. Él dijo, nosotros podemos ser mejores que Dios. Todos los seres humanos en este mundo, desde que el pecado entró, que son ya 6,000 años, más o menos, de pecado, todos los seres humanos, ¿qué hicieron? Buscaron la superación a Dios. Por eso la educación del mundo hay que superarse, hay que mejorar, hay que educarse. La psicología dice hay que superarse. Pero los hombres se superan, son sabios profesionales. Los hombres se superan, tienen mucha riqueza. Los hombres se superan, tienen muchos talentos, muchas comodidades y tienen muchas posiciones. Son gobernantes, son líderes, son dueños, administradores de empresas, poderosos, se han superado. Pero recuerden solamente la pandemia del año 2020 que comenzó. En aquella pandemia que se desató, ni los mismos científicos que han contribuido para la pandemia, no pudieron librarse, no pudieron enfrentar. Qué triste historia de la humanidad. Ese es el egoísmo. Esas son las consecuencias del egoísmo. Separado de Dios no hay vida. Por eso Jesús vino a este mundo y trajo el amor de Dios, una nueva vida, salvación, santificación de cuerpo, alma y espíritu. Pero el pueblo religioso de ese entonces lo rechazó y lo crucificó al que trajo la buena noticia, la salvación. Sigue diciendo, el egoísmo que hizo y la tentación que llevó a Adán a pecar fue la declaración de Satanás de que le era posible al hombre alcanzar algo más que él ya disfrutaba. Posible que él
ser como el mismo Dios. Satanás con el egoísmo le tentó a Adán y Eva. Le dijo, a pesar que estás disfrutando la paz, la felicidad, puedes tener mucho más que eso. Ya no creas en Dios, le dijo, pierde la confianza en Dios. Dios te ha dicho no morirás, no es así. Y comenzó a creer en el enemigo de Dios. Y comenzó a vivir una vida diferente, una vida egoísta, separado de Dios, sin el amor de Dios. El amor es Cristo, el amor es el Espíritu Santo. Desconfió de Dios, perdió la fe en Dios, no ha creído en la palabra de Dios que le dijo morirás. Así hoy en día, el mundo incrédulo no cree en las palabras de Dios que le dicen que la educación de este mundo no sirve, no vale para vivir eternamente, que la alimentación, que el sistema de alimentación de este mundo es asesino, no sirve, no vale para vivir sano, no cree. La palabra de Dios dice que las empresas, que los negocios, que los trabajos en la ciudad que Satanás ha inventado no sirven, traen o llevan a la rebelión, a la sublevación, a los descontentos, a las luchas sociales, a la violencia, a la explotación. Y el mundo no cree. Todos los días sale a buscar ese trabajo de esclavitud, ese trabajo de violencia, ese trabajo de explotación. El yo lleva a eso. Pero cuando el creyente comprende este evangelio de salvación en Cristo y renuncia al yo y a todo lo que tiene, recibirá nueva vida, una vida espiritual, con la mente de Cristo, con el amor de Cristo, con la ley de Dios en el corazón, con el Espíritu Santo como maestro y guía. Ahora en esa nueva vida ya no le gustará las cosas de este mundo, ya no le agradará las actividades de este mundo, ya la educación de este mundo será necedad, engaño, fracaso. Ahora le gustará la escuela de Cristo en el campo. Ahora le gustará las cosas de arriba del cielo, las cosas eternas, tener un carácter, desarrollar un carácter bueno, perfecto, aprender la obra médico-misionera, trabajar para salvar almas, sanar enfermos, enseñar este evangelio, liberar a los que el enemigo los ha herido en este mundo, los ha esclavizado. Esa será la nueva vida que Cristo quiere dar. En la página 817, Materiales de Elena White de 1888, que son 4 volúmenes, dice así: me estremezco al ver y oír algo a este respecto, porque me fueron revelados no pocos casos en que la vida familiar y la obra en el interior del corazón de esos mismos hombres se encuentran repletos de egoísmo. ¿Cómo estaban los adventistas desde el líder principal, presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, el secretario, su brazo derecho, Urias Smith, y todos los más de 90 delegados que estaban reunidos en Minneapolis de todo el mundo?
ministros, pastores famosos según el hombre con su visión terrenal. ¿Cómo estaban, dice? Esos hombres mensajeros, según ellos, teólogos, predicadores, estaban repletos de egoísmo en su corazón. Y su vida familiar era un fracaso, un desastre, una tristeza. Así estaban. Eso les reveló claramente, así como nosotros hoy estamos escuchando. Pero no le dieron importancia. Rechazaron este mensaje que les podría haber liberado del egoísmo, y hubieran sido los mensajeros en ese tiempo, hubieran llevado este mensaje a todas las iglesias, a todas las religiones y a todo el mundo. Cristo ya hubiera venido en ese tiempo y no estaríamos aquí nosotros nuevamente queriendo estudiar. La mensajera del Señor les dijo: ellos son corruptos, despreciables y viles, y nada que procede de todos sus hechos puede elevarlos delante de Dios, porque todo lo que hacen contribuye una abominación a la vista de Dios. No puede haber verdadera conversión sin el abandono del egoísmo, del pecado del egoísmo. Pero no es discernida la grave naturaleza del pecado del egoísmo. Estaban ciegos los adventistas, y no solo adventistas, también todos los religiosos que no entienden este mensaje. Todos estamos ciegos. No sabemos qué es verdadera conversión. El que no renuncia al ego, al egoísmo, al corazón egoísta, con toda su preparación, con todas sus riquezas, y no entrega a Cristo, no va a experimentar, dice, nunca la verdadera conversión. No hay justificación por la fe. En vano se glorian diciendo: nosotros hemos aceptado, estamos predicando. Pero están predicando una justificación por la fe pervertido, falso, incompleto, solo teoría. En la página 895 dice, y 896: tanto tiempo los judíos se rehusaron a andar en la luz de la verdad, que rechazaron a su Salvador. Jesús les dijo a los judíos: ¿no queréis venir a mí para que tengan vida? San Juan 5:40. Jesús, la luz de la vida, vino para iluminar a todo hombre que viene al mundo, para que nadie precise andar en las tinieblas de la tristeza, del dolor, del fracaso, y de toda clase de males. Rechazaron a la luz, rechazaron a Cristo. La luz de la verdad está constantemente brillando. Ahora, dijo la mensajera del Señor en 1888, pero muchos hombres y mujeres no la comprenden. ¿Y por qué? Porque el egoísmo, el apego al yo, el orgullo, ciega su visión espiritual. Permanentemente entre ellos y la verdadera luz está el ídolo de su propia opinión. En lugar de la verdadera luz, ¿qué cosa está? El ídolo de su propia opinión, opiniones preconcebidas. El egoísmo, el yo, el orgullo, ciega la visión espiritual para que no entiendan este mensaje ni acepten. Ellos pueden ver muy fácilmente lo que
Ellos desean ver, dice el testigo fiel y verdadero. Quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. El secreto del Señor está con aquellos que le temen. Salmos 25:14. La invitación de Dios es: necesitamos vencer, ser vencedores. Pero ¿a quién vamos a vencer? Necesitamos vencernos nosotros mismos, al yo, al egoísmo, al orgullo y a nuestra opinión propia y a nuestra vida falsa espiritual, a nuestra vida religiosa legalista. Necesitamos vencer, renunciar. Renunciar es vencer. Y al que renuncia, Dios con su poder le hará abandonar. En la página 1118 dice: nuestro Dios no será banalizado. En otras palabras, no será vano la predicación de la cruz de Cristo en este mundo. Te imploro a ti, dijo la mensajera del Señor, por causa de vuestras almas, para no perder tiempo. Tú estuviste tibio hace mucho tiempo, dijo a los religiosos en ese tiempo. ¿Será que compensa lanzar tus reflexiones sobre mí, porque alguien dice que yo dije que tú eres egoísta? ¿Es eso una cosa imposible, mi hermano en Cristo Jesús? Repito que el Señor me mostró que eras egoísta, y tú debes verte a ti mismo como aún no has hecho, sino ciertamente naufragarás en la fe. El adventismo egoísta naufragó en la fe. El adventismo, por falta de la fe verdadera, por falta de la fe de Jesús, del amor de Jesús, del carácter de Jesús, de la justicia de Cristo, del Espíritu de Cristo y de la vida nueva, naufragó. La mensajera del Señor dijo: algún poder cortó el cable que unía a Cristo. Y los adventistas se fueron a la mar sin mapa ni compás. Eso mismo aconteció con los protestantes y evangélicos, porque no prestaron oído al verdadero mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley. La vida cristiana espiritual de los protestantes, evangélicos y católicos sigue siendo la misma vida carnal, pecaminosa, egoísta, sin amor. Entonces, igual naufragaron en la fe. Pero Dios ha alargado el tiempo de gracia. Dios ha dado 144 años de gracia y aún quiere dar algunos años más, quién sabe, 1 año, 2 años, 3 o 5 años más. Si no aprovechamos este tiempo, igual naufragaremos en la fe. Para poder terminar, vamos a leer en la página 1276, Materiales de Elena White, donde está registrado la historia. ¿Cómo es que el pueblo adventista rechazó y se perdió? Pero Dios no quiere perder, sigue llamando. Y este mensaje tiene que resonar en todas las iglesias adventistas, que hay miles y miles de iglesias adventistas que se dividieron, que se separaron para hacer una reforma y que se separaron para hacer ministerios independientes para predicar, porque la iglesia adventista no quiere predicar.
solo los líderes están predicando la teoría. Entonces Dios nuevamente está llamando. Dice así: la frialdad y el egoísmo tomarán posesión del alma si les damos cualquier ánimo. Si a los adventistas los líderes le dicen, les animan espiritualmente, les emocionan, ¿qué va a acontecer? Han de continuar siendo religiosos, pero una religión fría y egoísta. Eso tomará posición de ellos, dice. No queramos ejemplificar los atributos de Satanás en nada. Queremos ser participantes de la naturaleza divina, revigorizados en alma y en espíritu, bebiendo del agua viva que alegra la ciudad de Dios. Hable, ore, actúe según el amor de Jesús por la humanidad caída. Que cada alma quede impregnada y radiante con la palabra, el espíritu y el amor de Dios, volviéndose en medio por el cual la luz y la bendición puedan ser comunicadas a nuestro mundo. Ese es el llamado que estaba haciendo la mensajera del Señor en 1888, y ese llamado sigue hasta nosotros. No sigan, dice, con los atributos, con el carácter imperfecto de Satanás, dice. Reciban la naturaleza divina, el Espíritu Santo, agua viva. Hablen, actúen en el amor de Cristo, dice, no en el amor egoísta. Entonces, dice, ustedes podrán iluminar el mundo con ese mensaje. Y ahora amonesta que esta religión farisaica y sin amor, que ha leudado, dice, el adventismo, de formas y ceremonias solamente, sea eliminada del corazón, renunciado. Y de la vida de todo cristiano, y la dulce influencia del Espíritu de Dios tenga un poder controlador sobre cada alma. Acepten al Espíritu Santo, les dijo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a limpiar el egoísmo, va a limpiar la mente carnal. Vosotros sois la luz del mundo para brillar en medio de la oscuridad moral del mundo. Debemos ser imbuidos del amor de Jesús. Todo ese espíritu egoísta para con los hermanos debe ser desarraigado, renunciado, dispuesto a abandonar y comenzar una nueva vida. Ese era el mensaje que Dios mandó a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, así como los judíos, repitieron la historia y rechazaron hasta el día de hoy. Si no hubieran rechazado este mensaje, no estaríamos nosotros aquí nuevamente estudiando y poniendo nuestras vidas en las manos de Dios para transmitir este mensaje, para que este mensaje sea recuperado, para que la mina de la justicia de Cristo que fue abandonado por el adventismo en 1888 sea recuperado y concentremos nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra preparación para poder redescubrir, para recuperar este mensaje poderoso que nos puede liberar de la naturaleza pecaminosa y nos puede dar una vida poderosa, lleno del Espíritu Santo, como la vida de los discípulos, de los apóstoles, con ese poder, con ese amor, con esa vida de Cristo. Llevaron el mensaje con gran poder en aquel tiempo. Llegó el mensaje hasta Roma. Ese mensaje debe repetirse. Un reavivamiento de la piedad primitiva, donde los creyentes llenos del amor
se unan y compartan todo. Compartan el mensaje, compartan también los bienes de este mundo y puedan compartir también la paz, la felicidad, la unidad, unirse en persona, no solamente por internet, ni por Zoom, ni por otros medios, sino en el campo, en los puestos de avanzada, unirse en verdadero amor. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Gracias, Señor.